Morena sí pierde, que es la mayoría de las alcaldías en Ciudad de México, porque tenía 11 de 16 y hoy en día tiene 7. ¿Cuántas perdió? 4. Pero de ahí a como dice Forbes, que Morena se descarrile en la Ciudad de México, falso. Que Morena perdió la Ciudad de México, falso. ¿Qué más quisieran? Pero no estaba en juego el cargo de nuestra compañera y amiga Claudia Sheinbaum. Eso no estuvo en juego. ¿Quién va a seguir gobernando después de las elecciones del 6 de junio? Claudia Sheinbaum. No, la Ciudad de México no se perdió, la sigue gobernando Morena. Se perdieron 4 alcaldías, 4 de las 11, porque Morena sigue conservando la mayoría en 7 de las alcaldías. Pero además, Morena, a pesar de que no controla ya la mayoría de las alcaldías, 7 de 16, sí ganó la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque en este mapa que ven acá, la parte derecha, un mapa muy, muy curioso, hay que reconocer que hubo ingenio incluso en la derecha, ¿no? De hablar de Ciudad de México del Este y Ciudad de México del Oeste. Quedó dividido casi a la mitad, pero la parte de la derecha es más poblada. Así es que a final de cuentas, quien sacó más votos para el Congreso local es Morena. Hoy Morena sigue controlando la Cámara. A ver, Morena gobierna la ciudad y mantiene la mayoría en la Cámara. Ya una mayoría muy menor, pero aún así todas las votaciones que sean por mayoría, Morena y sus aliados del PT y del Verde las pueden ganar. 34 de 32. Quien perdió es el PAN, el PRI, el PRD. Sí, aumentaron votos, pero perdieron, no ganaron. Eso es una cuestión que podemos decir que ganaron, pues la delegación Miguel Hidalgo, que ganaron la delegación de Tlalpan, eso sí lo podemos conceder. Pero ¿quién ganó la mayoría en la Cámara? Fue Morena. Y los que no ganaron perdieron. No la lograron. Avanzaron, sí avanzaron. ¿Morena, Ciudad de México, se tiene que preocupar? Claro que sí. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una nueva configuración del poder en México. Vean, después de estas elecciones, Morena ya gobierna a más de la mitad de los habitantes de este país. Más de la mitad de los habitantes de este país. El PRI apenas un 20%, y eso porque gobierna una de las entidades más pobladas, que es el Estado de México. Morena gobierna ya la mayoría de los estados, aquí debería de ser 17. Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, Morena tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, y Morena es el partido que más congresos estatales tiene. Bueno, pues este análisis, ¿a qué nos lleva? Pues a que nos lleva de que Morena arrasó en las elecciones, arrasó totalmente. Esto no es autocomplacencia. Morena tiene que preguntarse, por ejemplo, ¿por qué perdió en Nuevo León? ¿Por qué se perdió en Querétaro? ¿Por qué no se ganó? Más bien, ¿por qué no se ganó? ¿Por qué no se ganó Nuevo León? ¿Por qué no se ganó Querétaro? ¿Por qué no se ganó San Luis Potosí? ¿Qué fue lo que sucedió en Ciudad de México? Esto forma parte de una reflexión que sí se tiene que hacer Morena, pero de ahí a decir que perdió la elección, miren, es un despropósito total. Podríamos revisar, para la gente que me está pidiendo en el chat, qué pasó en mi estado, Querétaro o Nuevo León. Pues miren, habría que revisar esta tabla. El peor resultado de Morena se logra en mi estado, Querétaro, donde perdimos por el 30%,
después en San Luis Potosí, donde perdimos con el 24%, luego en Nuevo León con el 22% y en Chihuahua con un 12%. Morena Nacional tiene que reflexionar sobre estos resultados, pues porque en el caso de Querétaro fue muy mala la selección de la candidatura a la gubernatura, fue una pésima decisión tomada desde Ciudad de México de candidatear a alguien que ya había perdido por goliza en 2 ocasiones anteriores y vuelve a perder por goliza. Morena Querétaro pierde por más de 250,000 votos, una candidatura a la gubernatura que nunca subió, que se quedó en 23%, que era evidente que no iba a subir y se mantuvo. Pero además, y para toda la gente de Morena, y había que preguntárselo también en Ciudad de México, una pésima, pésima selección para diputaciones locales, ayuntamientos, diputaciones federales. Metieron a muchísimos chapulines en Querétaro. La mayoría de los puestos en Querétaro fueron entregados a panistas, a priistas, a perredistas, a gente que nada tiene que ver con la 4T, y la población de Querétaro desde 2018 ya había votado de manera diferenciada, ¿no? Miren, cierro con esto porque ya se nos echó el tiempo encima. En 2018 Andrés Manuel le ganó a Ricky Riquín Canallín aquí en Querétaro, 350,000 votos. Pero ahora perdimos 100,000 votos y en la elección de 2018 el elector y la electora queretana de Morena nos castigó porque no nos le gustaron las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos. Se nos echó el tiempo encima, ya Adriana me está cortando el tiempo. Agradecemos a todos los que han seguido esta transmisión. Reviso siempre sus comentarios porque me sirven incluso para ver qué temas vamos a tocar. Les recomendamos que sigan las transmisiones de Sin Censura Media, Sin Censura TV, Sin Censura Presenta, el noticiero Sin Censura en Facebook y en Twitter @_Vicente Serrano.